Bueno, seguimos acá. Segundo ejercicio. Sea X la cantidad de bombas que se reparan diariamente en una central térmica cuya función de probabilidad viene dada por esa tabla que tenemos ahí. Ya me dan la función de probabilidad de X. Cantidad de bombas. Imagínense que estamos en un taller de una central térmica para generar energía, ¿sí? Y en un taller de mantenimiento recibe bombas, pero no sabe cuántas va a recibir cada día. Es aleatoria la variable, ¿sí? Entonces, no sabemos exactamente cuántas bombas vamos a recibir cada día, pero tenemos una idea de la distribución de probabilidad, o la función de probabilidad que la tenemos acá. Bien. Y me dicen, cada bomba tiene una probabilidad 0,4 de tener fallas irreparables, independientemente de las demás. Fallas irreparables se supone que la tiro. Graficar la función de probabilidad, calcular la media y la varianza de X. Vamos a hacer el punto A primero. Graficar la función de probabilidad es una pelotudez, porque ya tengo el dato, ya tengo los datos de la función de probabilidad, de la X. Fíjense ahí las barritas. Es linda esta forma de calcular. Vamos a empezar a trazar ahora un paralelismo con física. Con esto de las distribuciones vamos a hacer de cuenta que las probabilidades puntuales son la masa de ciertos cuerpos puntuales, ¿sí? Entonces ahí representamos la distribución. Me piden calcular la media y calcular la varianza. Vamos a calcular la media. Para calcular la media o la esperanza simplemente usamos la misma formulita que usamos en el ejercicio anterior. Calculamos 0 por 0,45, 1 por 0,35 y así sucesivamente. El resultado nos da 0,81, que lo marcamos acá. Algo que me olvidé de remarcarles, la esperanza no necesariamente tiene que coincidir con uno de los valores del rango. La esperanza es un número real, es un promedio, ¿sí? No necesariamente tiene que dar 0, 1, 2, 3 o 4 en este caso. Es el baricentro, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que empecemos a pensar acá como si fueran masas puntuales? Bueno, en esas las masas puntuales de física tienen un baricentro, un lugar donde está el centro de masa, ¿sí? El centro de masa es la esperanza matemática, es el centro de las masas de probabilidad. En muchos libros, en muchos lugares, a esta función de acá, que se llama función de probabilidad, que nosotros la llamamos función de probabilidad, le llaman función de masa de probabilidad. ¿Sí? Bien. Varianza nos piden. Vamos a ver qué nos dice el búho sobre varianza. ¿Qué es la varianza? Varianza es la esperanza de esta función horrible que está acá adentro, que todavía no sé bien qué es. Esperanza de una función horrible, no importa, esta es una g de x, ¿lo ven? Esperanza de una g de x, que es la sumatoria de esa g de x por la probabilidad de x. Bueno, ¿qué es esa función? ¿En qué consiste esta función? Agarrar cada valor, o sea, los x, restarle la esperanza de x y elevar todo eso al cuadrado. Bueno, hagámoslo. Paso por paso, aplico la formulita de varianza y llego, acá les hice todo el desarrollo de la cuenta. Cada uno de los términos tiene el valor menos la esperanza. La esperanza la tenemos calculada arriba, 0,81 por 0,45 más lo que corresponde al 1. Es una cuenta engorrosa, la podemos hacer paso a paso. El resultado me dio 0,8139 bombas al cuadrado. Bien. Analicemos un poquito acá. Vamos a analizar un poquito acá qué significa esto. ¿Qué es esta función? Es una distancia. ¿Lo ven? Es una distancia elevada al cuadrado, pero es una distancia.
la distancia que hay entre cada uno de los puntos del recorrido y la media. Acá las veo las distancias de 0 a la media, de la media 1, de la media 2, de la media 3, de la media 4. Y a cada una de esas distancias yo la voy a penalizar o la voy a multiplicar por la probabilidad o por el peso, la masa de probabilidad de cada punto. ¿Qué va a pasar si los valores que están cerca de la media, por ejemplo el 0 y el 1 en nuestro caso, si el 0 y el 1, como es nuestro caso, ¿no?, tienen mucha masa de probabilidad, o sea, mucha probabilidad, la varianza nos va a dar pequeña? Olvídense, este cuadrado de acá está para que no sume 0, ¿sí? Porque si yo sumo las distancias sin elevar al cuadrado da 0, porque la media pasa exactamente por la mitad. Vean esto, lo que les decía recién. Si los valores cercanos a la media, el 0 y el 1, tienen alta probabilidad, la varianza va a ser chiquita. ¿Por qué? Porque van a tener mucho peso los términos chiquititos, los que son 0 menos 0 menos 0,81 al cuadrado y 1 menos 0,81 al cuadrado son los términos más chiquitos de la suma. Esos, si tienen un peso muy grande, la varianza me va a dar pequeña. ¿Cuál sería el otro extremo? Si el 4, por ejemplo, el 4 y el 3, que son los dos más grandes, los que están más lejos, las distancias mayores, tienen mucha probabilidad, no es el caso, pero imagínense si tuvieran mucha probabilidad, mucho peso acá, estos dos términos me darían muy alto, entonces la varianza estaría penalizando en forma alta los términos grandes de la suma. ¿Se ve? Entonces ahí la varianza me daría muy alta. ¿Qué quiere decir? Cuando la varianza me da alta, cuando hay una alta concentración de probabilidad lejos de la media. Es decir, teníamos la media, pero hay una alta concentración de probabilidad por fuera de la media. Y la varianza me da bajo cuando hay poquita concentración de probabilidad por fuera y está todo concentrado cerca de la media. ¡Wow! Como eso nos da como una medida de cómo está ese conjunto de masas repartido en el espacio. Si nosotros seguimos pensando en física, hay una idea de un conjunto. ¿Se acuerdan del cuerpo rígido? El cuerpo rígido puede estar distribuido de determinada manera en el espacio, y si yo lo pongo a girar alrededor de un eje, había un concepto que se llamaba momento de inercia del cuerpo que giraba. Bien, la varianza viene a ser el momento de inercia baricéntrico, porque está tomado respecto del baricentro, que es la media, de el conjunto de masas puntuales que giran alrededor de la media. Bizarro es esto. Bizarro. Lo de física es como para que entiendan un paralelismo, ¿no? Pero en nuestra materia, esta varianza va a medir o va a darnos una idea a nosotros de la dispersión de los datos. Yo pienso, por ejemplo, en el ejercicio que hicimos antes, el de la U y la B. Que nosotros, ¿se acuerdan que habíamos visto que una de las dos tenía como valores más distintos entre sí y tenía mucho peso para los valores muy negativos? Bueno, ahí si pudiéramos calcular la varianza y compararla con la otra, nos debería dar más grande. Después lo vamos a hacer. Como que la varianza esta famosa es la que nos da, che, la segunda pata. Yo tengo la primera pata, que es la media. La segunda es la varianza, que me da información piola sobre cómo se comporta la variable aleatoria. Bien. Mucho contenido, mucha información. Tengan paciencia, pausen, retrocedan, vuelvan. Así es. Aprovecho de nuevo
Les cuento que aprovecho en estas videoclases para meter lo más que puedo. Bueno, punto B. Para la variable aleatoria Y, cantidad diaria de bombas con fallas irreparables, obtener y graficar la función de probabilidad, calcular la esperanza y la varianza. Ok. La variable aleatoria Y es cantidad de bombas con fallas irreparables. Es otra variable, no es la misma que X. X será la cantidad de bombas. De esas hay algunas que se quedan por siempre ahí o no pueden volver a trabajar nunca más porque se declaran con fallas irreparables. Bueno, necesitamos encontrar la distribución de Y. Menudo problema. Primero sepamos el rango. El rango de Y es el mismo rango que el de X. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Estamos todos de acuerdo? Puede haber ninguna irreparable, o 2 irreparables, 3 irreparables, 4 irreparables. Hasta ahí. Bien. ¿Cómo hacemos para encontrar la distribución? Medio salado, ¿no? Estoy tentado a hacer un árbol de probabilidad como hacíamos en la primera parte de la materia. Y lo hice. Me tenté y lo hice. Fíjense. Fíjense acá. Quedó dando vuelta la bollita esta. Si yo hiciera un árbol de probabilidad, ¿cómo sería? Para X tengo 5 ramas. 0, 1, 2, 3, 4. Y para cada uno de esos casos, tengo ciertas posibilidades para la Y. Si por ejemplo acá abajo, miren, si hay 4 bombas, tengo 5 posibilidades para las irreparables, porque de esas 4 puede haber 0 irreparables, 1 irreparable, 2 irreparables, 3 irreparables, 4 irreparables. Y así. Pausa y analicen el gráfico. Así como antes nosotros en el ejercicio anterior habíamos hecho la tablita de doble entrada de los dados, ¿se acuerdan? Para ver cómo era la distribución del rango, para ver cómo era el rango. Acá también podemos hacer una representación para ver cómo es el rango. Bueno, y hay que calcular la probabilidad. ¿Cómo hacemos? Y bueno, si tenemos un árbol vamos a usar probabilidad total. ¿Se acuerdan que lo usamos, probabilidad total? Ir identificando cuáles son las ramas que nos llevan a cada uno de los resultados que yo quiero. Empecemos por el 4, porque es el que aparece una sola vez. ¿Cómo es la probabilidad del igual a 4? Es la probabilidad de esta rama, ¿sí? Esta por esta. Y 4 dado x4 por la probabilidad de x4. Multiplico las probabilidades de las ramas que me llevan al resultado que yo quiero. Repasen los ejercicios de probabilidad total de la guía 1. Ahora, miren, la probabilidad de x igual a 4 está dada por la distribución de probabilidades que nos dieron en la tabla, digamos, la función de probabilidad. ¿Y esto de acá qué es? Sabiendo que hay 4 bombas, tengo un lote de 4 bombas, cada una de ellas con probabilidad 0,4 de presentar fallas independientemente de las demás. ¿Cuál es la probabilidad de que las 4 estén irreparables? Bueno, agarro una, probabilidad de que sea irreparable 0,4. Intersección, la otra. Intersección, la otra. Intersección, la otra. Las 4 irreparables. Como los 4 eventos son independientes, multiplico las probabilidades de los 4 eventos. Vean el ejercicio que les hice en la primera videopráctica, en la anterior, el que está al final. El que era de contar los defectuosos, la cantidad exacta de defectuosos en un lote, ¿sí? Acá sería como un equivalente de que todos sean defectuosos. Bien, eso nos da 2,56 por 10 a la menos 4. Eso sería la probabilidad de I igual 4. Vamos a la del 3. La del 3 tiene 2 ramas. Primero,
probabilidad de i igual 3, la de acá, dado x igual 3, esta que estoy recorriendo en este momento. Esto de acá es i igual 3 dado x igual 3 por la probabilidad de x igual 3. Más probabilidad de i igual 3 dado x igual 4 por la probabilidad de x igual 4. Joya. El primer término es parecido al de acá. Nada más que en vez de ser 4 son 3. Las 3 bombas tienen que tener fallas irreparables. Y en vez de... tengo que multiplicar acá por la probabilidad de x igual 3 que me la da la distribución original. Y bueno, para el otro, la historia es más o menos la misma. Probabilidad de x igual a 4 la tengo acá. Y ahora yo tengo que calcular, sabiendo que tengo 4 bombas, que haya 3 irreparables y una no irreparable. Repasen el último ejercicio de la videopráctica anterior, que ahí está la clave. Los últimos dos ejercicios, el de los caramelos y el último. Ahí está la clave. Si están como que muy trabados con esto, no entienden qué estoy haciendo, repasen eso. Voy a tener elevado al cubo las irreparables, 0,4 al cubo, porque hay 3. Después hay una reparable, 0,6. Y 4 me da las distintas posibilidades de orden, porque tengo una reparable y 3 irreparables. El anagrama de esa palabra es RIII. El anagrama es, la cantidad de anagramas es 4. Repasen el ejercicio de los caramelos. Bien. Eso me da 4,09 por 10 a la menos 3. Vamos a la del 2. En la del 2 ya estoy más audaz. Ya me la creo un poquito más. Y lo voy a poner como sumatoria. Lo voy a condensar todo y voy a decir, miren. Ya estuve aprendiendo más o menos cómo es. Así que te voy a clavar. J, ¿qué es? J es como si fuera la X. En nuestra fórmula de acá arriba es como si fuera la X. ¿Estamos? X es la cantidad de bombas totales que hay. El 2, i igual 2, puede pasar cuando x valga 4, cuando x valga 3 o cuando x valga 2. ¿Sí? Si ustedes ven el árbol, cuando x vale 2, cuando x vale 3, cuando x vale 4. Para cada uno de esos casos, ¿qué hago? Yo agarro x bombas, esa sería la probabilidad condicional, y de esas veo, calculo la probabilidad de que haya exactamente 2 irreparables. Y eso lo calculo con esta prueba de acá. Analicen la formulita. Lo pongo en forma genérica, ¿sí? Si después esto no lo entienden, no les sale, por favor consulten, chicos. Para eso tenemos los foros. Y si no se animan a hacerlo en público porque les da vergüenza, mándenos un mail. Y bueno, y acá está la probabilidad de x igual a j, que es lo que figura tanto acá como acá, en todos los términos. No la calculé, pero, o sea, no la calculé acá, después se las muestro el resultado final de esta. Vengo tan embalado que voy a hacer la función de probabilidad genérica para cualquier i. Fíjense cómo quedó. Para i igual 0, 1, 2, 3, 4. Para cualquier i que yo le pida, esta porquería me devuelve la probabilidad puntual. Genial, acabo de llegar a una expresión cerrada para la función de probabilidad. Eso, siempre que puedan, siempre que se animen y siempre que sientan que se puede, háganlo. Si no, ármense una tablita. ¿Estamos? Son dos maneras de llegar. Yo además hice la tablita con los resultados y además hice el gráfico de la función de probabilidad de y. Fíjense que cambió un montón respecto de... La distribución cambió un montón respecto de la x. Se apelotonó mucho más el 1. Volvieron todos, o sea, como el 1 se cargó mucho más de masa de probabilidad, el 0 perdió un poquito, el 2 perdió bastante,
Estos dos ya no tenían mucho, así que... Ah, ojo acá. Siempre que ustedes, como nosotros acabamos de hacer recién, se arman su distribución de probabilidades, ojo con la ley de cierre, que se cumpla la ley de cierre, es decir, que todas las probabilidades den 1. En este caso va a 0,99999 y algo porque hay un tema de redondeos, pero vale, lo tomamos válido. Bueno, calculamos la esperanza de I de la misma forma que venimos haciendo siempre, 0 por la probabilidad más 1 por la probabilidad, me da esto, 0,7739, un poquito más baja que la X, es decir, ahora, como yo estoy sumando más masa de probabilidad a los valores chiquitos, la media tiende a venir hacia acá. Y la varianza, calculamos la varianza. Ah, les voy a mostrar un truco para la varianza que es piola. Para evitar tener que hacer la esperanza de todo ese choclo una y otra vez, cuando yo desarrollo esta suma de cuadrados, cuando yo desarrollo este cuadrado de acá, me da esto. Me queda que la varianza es la esperanza de la variable al cuadrado menos la esperanza de I al cuadrado. Y es mucho más fácil calcular esperanza de I cuadrado. Se los pongo acá abajo. Esperanza de I cuadrado es cada valor al cuadrado por la probabilidad. Valor al cuadrado por la probabilidad, valor al cuadrado por la probabilidad y así. Es más fácil, más directo. Entonces una vez que yo ya tengo esto acá, lo pongo, la esperanza de I ya la tengo y me da el resultado 0,2805 bombas al cuadrado. Ah, ojo, también otra observación que les hago, la unidad de varianza es la unidad original al cuadrado. Medio bizarro, ¿no? Bombas al cuadrado, ¿qué carajo quiere decir eso? Pero está. Bien. Si mal no recuerdo, la varianza de X nos había dado 0,80 y pico. Bueno, esta me dio 0,28, más chiquita. ¿Por qué? Porque concentré más probabilidades en los valores cercanos a la media. Le saqué al 2, le saqué al 3, le saqué al 4, apilé todo en el 1 y en el 0. Vamos a tener menos varianza, menos variabilidad, menos dispersión. Todas esas palabras son equivalentes. ¿Estamos? Bueno, vamos a cortar acá. Nos vemos al rato en el próximo ejercicio de esta videopráctica.